Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al repaso de la lección en este programa Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jason Hernández y es un gusto acompañarles en este programa. Quiero comentarles algo. Existe un poema que me gusta mucho que se titula Los nombres de Cristo. Voy a leerles una pequeña estrofa. Dice: ¿qué nombres, Señor, emplearé para adorarte? Eres creador y salvador al mismo tiempo. Jehová sublime, amado comandante, al pronunciar todos tus nombres, fáltame el aliento. Durante esta semana estamos estudiando acerca de los roles de Cristo y cómo Él es revelado en el Apocalipsis. Si quieres aprender un poco más acerca de la importancia de Cristo en el Apocalipsis, quédate con nosotros. Recuerda que puedes visitar nuestra página en Facebook, Escuela Sabática U Montemorelos, donde puedes dejar tus comentarios, ideas, saludos también. Que Dios te bendiga y continuamos. Pues bien, amigos, estamos listos para comenzar nuestro repaso de la lección. Estamos estudiando la lección número 3, que se titula Jesús y el libro de Apocalipsis. Y hoy me encuentro con 3 amigos muy especiales que nos están acompañando para este repaso, así que vamos a pedirles que se presenten para conocerlos. Vamos a empezar por acá. Hola, mi nombre es Limni Durán, estudio música y vengo de la ciudad de Houston, Texas. Bienvenida, Limni. Hola, mi nombre es Carles Miserillo, vengo de la República Dominicana y estudio nutrición y dietética. Hola, mi nombre es Ezequiel Casango, vengo de Mérida, Yucatán y estoy estudiando teología. Muy bien, amigos, pues gracias por acompañarnos en este repaso. Y para comenzar, Ezequiel, ayúdanos con la oración. Claro. Oremos. Señor, en esta ocasión que vamos a estudiar la lección, permite que pueda ser de tu agrado y que tú nos puedas abrir nuestras mentes para conocer un poquito más de ti. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien. Jesús y el libro de Apocalipsis. Jesús y el libro de Apocalipsis. Muchas veces como jóvenes a veces no nos interesa mucho, digamos, el tema de la profecía o de los tiempos finales, pero es algo muy importante y es necesario, ¿no?, conocer y tener los conceptos claros y frescos. Sin embargo, pues encontramos temáticas a veces medias complicadas cuando hablamos de Apocalipsis y de la profecía, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan, estamos claros con eso, ¿no? A lo largo del Nuevo Testamento, mientras vamos leyendo, estudiando, nos damos cuenta que hay muchas referencias al Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo muchas veces también hizo menciones de que esto se ha dicho para que se cumpla la Escritura, etc. Hay una frase muy importante que quiero comentarles, es de Aldous Huxley, y la voy a leer. Dice: quizá la única lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos nada de las lecciones de la historia. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir esta frase? Yo pienso que tiene razón. Nosotros vemos una y otra vez desde tiempos remotos hasta los tiempos actuales que constantemente nos dice en la historia que ha habido muchos errores y seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez, a pesar de que vimos cómo pasó, cómo se solucionó y cómo no debemos de hacerlo, sigue haciendo lo mismo y lo mismo constantemente. Yo digo que es como un ciclo que no podemos salir. Exacto, es un ciclo, ¿no? Nosotros, como dices, Ezequiel, al mirar hacia atrás a la historia, las cosas, las guerras, las situaciones difíciles o las decisiones quizás de los gobiernos, no sé, nosotros no somos políticos, pero nos damos cuenta que se toman muchas decisiones equivocadas y yo creo que como seres humanos tendemos más hacia el error que hacia lo bien, ¿no? Hacia lo bueno. Vamos a meternos un poquito más en el tema. Apocalipsis tiene dos secciones que lo distinguen muy bien, incluso también el libro de Daniel. Una parte que es histórica. Y la otra parte que tiene que ver con la profecía, que es pues eventos que van a pasar en el fin del tiempo, ¿no?, en los tiempos finales, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Se acerca la venida de Cristo. Y ahí es donde estos dos textos, estas dos partes se complementan. Si nosotros buscamos en la historia de la Biblia, nos damos cuenta cómo Dios ha cuidado a su pueblo a través de cada etapa, ¿no? Desde la creación hasta los tiempos que vivimos nosotros, a través de la Biblia podemos encontrarlo. Hay un texto
un poquito largo, 1 Corintios 10, 1 al 11. Tratando de resumir, son palabras de Pablo. Y él nos habla acerca de la historia del pueblo de Israel. Entonces, recalcando, debemos recordar nuestro pasado para poder aprender del presente y tomar mejores decisiones para el futuro. Y qué mejor decisión que seguir a Cristo, ¿no? ¿Alguien recuerda un poquito más acerca de lo que Pablo habla ahí? Es un resumen de cómo fue liberado el pueblo y cómo a pesar de ver los milagros a través de cómo cayó el maná, los alimentos, la nube, la columna de fuego en la noche. A pesar de ver la mano de Dios directamente, o sea, desde una cosa tan simple que es el alimento, que cada vez caía y si tú recogías 2 veces o la doble porción, para un día se echaba a perder y luego el sábado tú recogías doble porción y no se echaba a perder. Exacto. Ver la cosa, la mano de Dios de una manera tan tangible, tan directamente, a pesar de todo esto, decidieron no creer en Dios, no creer en sus promesas, no creer en lo que Dios les había mostrado de una manera tan palpable. Exacto. Y cometieron los mismos errores. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel para cuando Cristo había nacido? ¿Cómo estaba el pueblo? Había una idea muy legal, ¿no? Habían sufrido ya los exilios a Siria, a Babilonia, y vivían en una situación muy legalista, ¿no? Porque también durante la historia, como dices Ezequiel, habían caído muchas veces en desgracia por el pecado. Hay unos textos en Apocalipsis, y vamos a buscar por ahí, Livni, ayúdanos a buscar Apocalipsis 1.5, Carlemis 1.18, Apocalipsis 1.18, y Ezequiel Apocalipsis 5.8. Si usted tiene su Biblia por ahí, puede tomarla para que nos ayude, nos acompañe en la lectura de la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis 1.5? Apocalipsis 1.5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien, muchas gracias. ¿Y por acá la cita? Apocalipsis 1:18 dice: el que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del de Hades. Muy bien. ¿Y Ezequiel? Apocalipsis 5.8 dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Muy bien. Y yo voy a leer Apocalipsis 21.6, que dice de la siguiente manera: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿De qué están hablando? Estos textos tienen una relación. ¿De qué se habla aquí? Del nombre de Dios, cómo se conoce y cómo presenta Apocalipsis el nombre de Dios. El nombre de Dios, los diferentes nombres que tiene Cristo. En tu texto, ¿cuál era el nombre de Cristo? Ahí. Dice que el Señor era Hades. Tenía las llaves del tenía Hades, ¿no? Ajá. El que es el que resucitó. Y en tu texto, por ejemplo, Decía que era príncipe de los reyes y testigo. cada uno de estos nombres tiene algo, una característica especial de los roles de Cristo. En el Apocalipsis a Cristo se le menciona muchas veces, no con el nombre de Jesús, no con el nombre de Cristo, sino con estos diferentes nombres. Sí, de hecho, alrededor de todo el libro de Apocalipsis, decía más adelante en la lección que era la revelación de Jesucristo. Todo Apocalipsis habla de Jesucristo, y por ejemplo en el mío 5.8 habla de que Él es el Cordero, Él es el que, retomando el tema del santuario, el que limpia el pecado de las personas, y esa es una de las facetas que tiene Jesús. Si nos damos cuenta, cada uno de estos roles que tiene Cristo abarca una parte especial de nuestra vida espiritual. ¿Es Cristo nuestro Salvador? Claro que sí. Es el Cordero. ¿Qué más es Cristo? Redentor, sacerdote. Él es el Cordero inmolado. Y todo esto se menciona de Él en el Apocalipsis, ¿no? Él es el intercesor. Él es el alfa, la omega. Exactamente. Sí. Y esto lo dice Él de sí mismo, ¿no? Yo soy el alfa y la omega. Y es algo muy interesante cómo Él... yo creo que el libro de Apocalipsis es una carta para nosotros, sus hijos, en estos tiempos, ¿no? Porque menciona la revelación de Jesucristo, es algo que Él
explícitamente escribe para nosotros, pero hay un problema, el problema del pecado. Sí. Y eso es algo que nos arrastra, que nos lleva para atrás. Hay una tercera estructura en este libro que Apocalipsis menciona, que es el santuario. El santuario. Ustedes, a ver, yo sé que es un tema medio complicado y que es difícil. Yo también a veces, o sea, se batalla, pero pues nada que con estudio y con pedirle, Señor, ayúdame a entender por qué. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito de que exista un santuario? El santuario fue la muestra de Dios hacia el pueblo de Israel. Cómo iba a ser adelante en los tiempos, cómo iba a ser el papel de Jesús. El Cordero, el sacerdote, el sumo sacerdote, como lo vemos en Apocalipsis. Y era una prueba de la muestra del poder de Dios para el pueblo de Israel y para darle a entender al pueblo de Israel que Dios siempre iba a estar con ellos. Su presencia iba a estar con ellos. Vamos a hacer un poquito de un ejercicio de historia aquí. ¿Qué se hacía en el santuario, en el pueblo de Israel? ¿Te acuerdas, Lynn? ¿Cuál era el propósito? Se hacían sacrificios a Dios. ¿Se hacían sacrificios? Incienso. Okay. ¿Para quién fue esa orden? ¿Quién era el pueblo de Israel, no? ¿Y a qué apuntaban esos sacrificios? Bueno, eran para liberar los pecados, para que las personas fueran y dieran todo por Jesús. Nos hacían recordar, o bueno, al pueblo le hacían recordar tener la conciencia del pecado, ¿no? Como dices. Les mostraba que al momento de poner tus manos sobre el Cordero y decir todos tus pecados en voz alta, era que tú simbólicamente le estabas pasando los pecados al Cordero, y por eso la paga del pecado es muerte. Exacto. Entonces debían de matar al Cordero como símbolo de que el Cordero quitaba tus pecados. Y como retomando el punto que tú dijiste, errores de la historia, ellos comenzaron a utilizar el símbolo del Cordero como, es que yo maté mi Cordero y ya estoy libre. Algo que pasó en la historia como las indulgencias o todo eso. Y dejaron atrás el propósito que Dios tenía para ellos, que era mostrarle al pueblo de Dios un símbolo de lo que era el papel de Jesucristo, que iba a morir por cada uno de nosotros y por cada pecado de nosotros. El santuario se menciona en el Apocalipsis porque tiene un significado. Y todos estos sacrificios del pueblo de Israel, todos estos rituales que tenían, apuntaban todo a Cristo. Y es bien, a veces medio se nos olvida que Apocalipsis no es solo habla de la historia del mundo, ¿no? El propósito es uno de los propósitos es exaltar a Cristo y cómo todo tiene que ver con Él. Estamos por terminar la primera parte y antes de irnos vamos a dejar una pregunta para repasar y vamos a retomarla en la siguiente sección. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Amigos, no se vayan, seguimos en Escuela Sabática Universitaria. Porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Porque las historias nos enseñan sobre la vida, hablemos en corto.
estamos de regreso en el repaso de la lección aquí en Escuela Sabática Universitaria y antes de irnos al corte dejamos una pregunta al aire, amigos. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Tiene un propósito y está escrito ahí, pero ¿cuál es? El propósito del libro del Apocalipsis es la revelación. O sea, muchas personas creen que el libro de Apocalipsis es, miedo, que como presenta finales piensan que es lo peor y no lo quiere leer. Pero el libro del Apocalipsis habla de esperanza, que el Señor viene a buscarnos. Entonces, Él nos da la seguridad en ese libro. Muy bien, y acabas de mencionar cosas muy importantes. El propósito es una revelación de Cristo, ¿no? Siguiendo el punto, las personas cuando no tienen la esperanza es algo terrible, no saben qué va a pasar, ¿no? Nosotros tenemos algo muy importante aquí en Apocalipsis. Nos muestra cómo Dios ha dirigido en el pasado, qué es lo que está pasando en el presente y qué va a suceder en el futuro. Entonces tenemos algo muy importante como personas que tenemos esta escritura. Podemos saber de que Dios va a vencer al mal y vamos a poder ir a morar por Él por la eternidad. Exacto. Sí, muchas personas pueden decir, no leas Apocalipsis porque no lo vas a entender. Pero yo pienso que Dios puso Apocalipsis en la Biblia porque Él sabe que nosotros le vamos a entender a esa parte. A sus escritos. Piensen en la persona, en alguien muy especial para ustedes, no sé, su novia, el novio, algún amigo muy especial, algún ser querido. Y cuando esa persona les escribe, ¿no?, un texto, un mensaje, y ven ahí la notificación en el teléfono, es él, es ella, ¿cómo se siente? Feliz. ¿Verdad? Claro. Feliz, ¿no? Sí. Y los sentimientos, y se empieza a sentir, ¿no? El libro de Apocalipsis comienza con algo bien importante. ¿Qué es? ¿Cuál es la primera frase? ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien, muchas gracias. La primera frase, la revelación de Jesucristo. O sea, esto es algo, Jesús nos está diciendo, eso te lo estoy revelando a ti, es para ti. Vamos a decir así, este chisme nadie se lo sabe, solamente te lo estoy contando a ti. Y es una carta de Cristo. Entonces, sí, cuando tú abres y dices, esto lo escribió Jesús mismo, son sus palabras, ¿no? Sí. Emociona. A mí como hijo suyo, me emociona saber que el mismo Señor Jesús me escribió una carta que me va a servir para los tiempos finales. Y desde la estructura hasta el contenido de Apocalipsis nos da constantemente prueba de que es la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es el papel de Jesucristo? ¿Por qué es tan importante el papel de Jesucristo en la Trinidad, en nosotros, en el santuario? Exacto. El libro de Apocalipsis es una carta de amor de Cristo hacia nosotros, hacia su iglesia, ¿no? La esposa, la novia, que también se menciona ahí. Sí. Y en esa carta Él nos dice, yo soy desde el principio y este es mi plan. Y mencionábamos hace un momento, no es como un manual. Apocalipsis es el manual de la salvación. Vamos a ponerlo en esas palabras. Ahí nos dice, mira, durante la historia de este mundo los he guiado de esta y de esta y de esta manera, porque yo soy eterno. Y en el tiempo en que ustedes están viviendo, digamos, en el tiempo de la iglesia de la Odisea, que es en el que vivimos nosotros, y lo pueden leer ahí en el libro, va a pasar esto y esto va a suceder, pero hay una solución. Exacto. Aun cuando la guerra parezca ser de lo más difícil y nos toque sufrir, porque en este mundo lamentablemente nos toca sufrir y batallar y tener enfermedades. Él tiene el control absoluto. Exacto, Él tiene el control y al final, en el último capítulo, Él dice, hey, ya estoy a la puerta, ya voy a venir. Y el que venciere, esto y esto y esto, y el que sea fiel. Entonces, para mí, ese es lo que Apocalipsis... Vamos a leer Apocalipsis 1:8, no sé si alguien lo tiene por ahí. Sí, Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién dice esas palabras? Wow. El Señor Jesucristo. ¿De quién son esas palabras? Dios. De Jesús. De Cristo, ¿no? Cristo, ese es el tweet. Ahí, yo soy el alfa y la omega. Y ahí queda para todos. Exacto. O sea, Él nos está asegurando que, tranquilos, o sea, yo llevo todo. Yo tengo en la mano el timón, el volante, ¿no? Voy manejando.
Y dice una autora, Elena G. White, dice, si me ayudan a recordarlo, es... No tenemos nada que temer al pasado, al futuro, a menos que olvidemos cómo yo o Dios nos ha dirigido en el pasado. Y este versículo principalmente nos da la certeza de que Dios tiene el control absoluto de todo lo que está pasando. Pasa porque Dios quiere o porque Dios lo está permitiendo. Entonces es una forma de ver y palpar de que Dios tiene el control de nuestras vidas, de nuestro futuro, de nuestro pasado, de nuestro presente, todo. Y no tenemos nada que temer en Él. Exacto. Y aunque Él murió, resucitó otra vez. Y eso nos da la esperanza que tenemos que estar conscientes de que Él vuelve y viene por nosotros a buscarlo. Exacto. Y estar seguros. Acabas de mencionar algo que es muy, muy, muy importante, porque quizás hemos perdido seres queridos, o quizás nosotros, a lo mejor alguna de las personas, de los jóvenes que nos están viendo, de la audiencia, está batallando o pasando por alguna situación complicada, difícil. Y es donde decimos, yo no veo la mano de Dios en mi vida. O sea, puedo leer Apocalipsis o toda la Biblia y no lo veo. Eso es algo que es muy complicado de entender, pero sí tenemos una certeza, que aun cuando tuviésemos que morir, Él mismo dice en el texto que leíste, Carlemis, hace rato, yo tengo las llaves del Hades, de la muerte, porque Él resucitó, Él murió, pero su muerte es para vida, para vida, ¿no? Y así como hablando de la intertextualidad de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, exacto, hablando del libro de Job, que a pesar de todo lo que le pasó a Job, dice, yo deseo ser fiel a ti, aunque no puedo entender por qué pasan las cosas, pero yo estoy seguro de que lo que me pasa es porque tú quieres. Y dice también Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bondad. Y a pesar de que inclusive estés pasando por un momento difícil, algún familiar, tú inclusive estás pasando por momentos que son difíciles, Dios tiene el control y hay que tener la certeza de que Él controla toda nuestra vida, porque es el principio y es el final. O sea, Él es todo prácticamente. Él es todo. Y decir que nuestro Redentor vive. O sea, a pesar de todo lo que nos pase, Él siempre va a estar ahí. Si tuviéramos que terminar ahorita, podríamos decir eso, ¿no? Nuestro Redentor vive. Carlemis, ayúdame a buscar un texto ahí en Apocalipsis 1, versículo 10 y 11. Y Libni, ayúdame por acá, el versículo 17, 1, 17. ¿Qué dice? ¿Qué dicen estos textos acerca de Jesús? Ok, estando yo en el espíritu del día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de tormenta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Muy bien, muchas gracias. ¿Y el versículo 17? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Fíjate que de repente, y yo sé que ustedes son muchachos muy estudiosos, y están concentrados ahí. De hecho, el versículo 9 menciona, no, yo Juan, pues yo estaba en la isla ahí sentado, y de repente escuchas una voz ahí detrás, te asustas, ¿no? Y no cualquier voz de trompeta, o sea, y yo lo que quiero mencionar aquí es que cuando Juan se da vuelta, ¿a quién ve? A Dios. Ve a Cristo, ¿no? Y él está parado detrás de él y le dice, no tengas miedo. En el pueblo de Israel, si nosotros hacemos un análisis en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Moisés le dice, quiero verte, quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. ¿Qué le dice? No, porque no me verá hombre y quedará vivo. O sea, si me ves, te mueres. Y entonces ahí Juan dice, cuando le vi, cuando dice tu texto, caí como muerto, porque pues era la presencia de Dios que estaba frente a él en el santuario. ¿Cómo se presenta Cristo aquí? Hay unos textos que no leímos, pero están en el versículo 13 al 16, después en su casa si quieren lo pueden leer. Para mí muestra un retrato de cómo es Cristo físicamente. No en su forma humana, en su forma real. Y ahí menciona que Cristo, sus cabellos blancos, la espada, la vista, cómo es, cómo está vestido. Y es un retrato, pues, podríamos decir un retrato hablado, ¿no? de cómo es Cristo. Revelan a Cristo en su forma real y humana, ya mencionamos. ¿Y qué es lo que dice en este texto que mencionamos, el 11? Yo soy el alfa y la omega. Ya lo hemos mencionado varias veces durante este repaso,
porque es importante que quede Ujú. Que bien, quede claro. bien explicado. Sí, una de los textos dice, yo soy el alfa y el omega, y pues como sabemos, el alfa es la primera letra del abecedario griego, y omega, o sea, es el principio y el último, no hay nada más. Él está desde la eternidad y va a existir desde la eternidad. Nosotros, como simples humanos mortales, que tenemos caídas, tenemos diferentes problemas, nuestra única esperanza que podemos tener de tener una vida tranquila, una vida feliz, es estando en Dios, porque Él es todo. Exacto. Él es el todo. centro. Él es el centro. Exactamente. Con Él comienza y con Él termina. El versículo 17. el 13 menciona algo muy importante, y en medio de los 7 candeleros, o sea, cuando Juan voltea, los candeleros eran uno de los ornamentos ¿de dónde? Del santuario. Del santuario. Entonces Cristo estaba en el santuario. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, bueno, Cristo es el sacerdote y se ve hacia el fondo, ¿no? La gloria de Dios, el arca. No es fácil pensar en acercarte o en ver la gloria de Dios, pero hay un concepto muy importante. Cuando Cristo dice, yo soy el alfa y la omega, Él está haciendo referencia a lo que pasó en Génesis. ¿Quién era Adán? Adán era el hijo de Dios. El Hijo ¿no? de Dios. Y perdió la batalla. Y Cristo es el alfa y el omega, está al principio y al final. Entonces nos está diciendo que aun cuando las cosas vayan en nuestra contra, desde nuestro punto de vista humano, aun cuando haya, a pesar de todo, Él está en el control. Hemos terminado nuestro repaso de la lección y quiero agradecerles por acompañarnos durante esta media hora. Muchísimas gracias por estar aquí. Hemos aprendido un poquito más acerca de las funciones de Cristo, ¿no? De sus nombres, de qué es lo que Él hace en nuestra vida. Amigos, muchísimas gracias también por acompañarnos. Recuerda que puedes visitar nuestra página de Facebook, ahí va a aparecer en la pantalla, Escuela Sabática U Montemorelos, donde nos puedes escribir, dejar tus comentarios y hablar un poquito más, podemos dialogar acerca de lo que nuestra lección nos habla. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente.